En los pliegues más oscuros de la historia, donde las sombras de la verdad danzan con los fantasmas de la mentira, existe un relato que ha temblado durante siglos bajo el peso del silencio impuesto. Es la historia de aquel que tras escapar de la cruz romana caminó hacia el oriente, llevando consigo no la gloria de una resurrección divina, sino la humildad de un hombre que había comprendido la naturaleza mortal de su existencia. Esta es la narración del segundo Jesús, del hombre que vivió más allá de la muerte que nunca llegó, del profeta que encontró en los valles de Cachemira no el reino de los cielos, sino la paz terrena que había buscado durante toda su vida. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resuena como un eco ancestral en las montañas del Hindu Kush, donde las nieves eternas guardan secretos que Roma prefirió enterrar bajo capas de dogma y terror. En algún momento del primer siglo, cuando el imperio todavía creía que podía domesticar a los dioses con leyes y cruces, un manuscrito comenzó a circular en silencio por las rutas comerciales que conectaban Palestina con las tierras del norte de la India. Era un texto peligroso, escrito en arameo y traducido rápidamente al sánscrito, que narraba la supervivencia de Yeshua bar Yosef, conocido en Occidente como Jesús de Nazaret. El documento no hablaba de milagros sobrenaturales ni de resurrecciones que desafiaran las leyes de la naturaleza. Por el contrario, revelaba la historia de un hombre extraordinario que había logrado sobrevivir a una crucifixión mal ejecutada, quien había sido rescatado por sus seguidores más cercanos y transportado, aún respirando, aunque gravemente herido, hacia territorios seguros, lejos del alcance de las autoridades romanas y de los sacerdotes del templo que habían conspirado para su muerte. Esta versión de los hechos, tan humana como perturbadora, contenía el poder de derribar los cimientos mismos sobre los que se construiría posteriormente el edificio del cristianismo institucional. La narración del manuscrito describía el largo viaje de convalecencia, las semanas de agonía en las que Jesús había luchado contra las heridas de los clavos y la lanza, la lenta recuperación bajo el cuidado de María Magdalena y otros discípulos que habían permanecido fieles no al mito de un Dios encarnado, sino al mensaje revolucionario de un maestro que predicaba la libertad del espíritu humano frente a todas las formas de opresión, incluyendo aquella que vendría disfrazada de fe. Cuando las fuerzas romanas y las autoridades religiosas judías intensificaron la persecución contra los seguidores de Jesús, el pequeño grupo que conocía la verdad de su supervivencia tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Ayudarían al maestro a emprender un viaje hacia el oriente, siguiendo las antiguas rutas comerciales que conectaban el mundo mediterráneo con la India, donde las tradiciones espirituales habían desarrollado durante milenios una comprensión más profunda y menos dogmática de la relación entre lo humano y lo divino. El manuscrito prohibido describía este éxodo no como una huida cobarde, sino como una búsqueda consciente de la sabiduría que Jesús había intuido durante sus años de predicación, pero que no había podido completar debido a la hostilidad de su entorno. En los valles de Cachemira, entre comunidades que practicaban formas ancestrales de meditación y que comprendían la naturaleza ilusoria de las divisiones entre lo sagrado y lo profano, el segundo Jesús encontró finalmente el espacio necesario para desarrollar plenamente su visión espiritual. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Esta pregunta habría obsesionado durante siglos a todos aquellos que tuvieron acceso, directo o indirecto, a los contenidos del manuscrito. Porque el texto no solo revelaba la supervivencia física de Jesús, sino que documentaba también la evolución de su pensamiento espiritual durante las décadas que vivió en el exilio oriental. Allí,
Liberado de las presiones mesiánicas que su entorno palestino había proyectado sobre él, Jesús había podido explorar dimensiones más profundas de la experiencia espiritual. El manuscrito describía encuentros con maestros budistas y hinduistas, diálogos profundos sobre la naturaleza de la conciencia y el sufrimiento, experiencias místicas que habían llevado a Jesús a comprender que su mensaje original había sido malinterpretado por aquellos que necesitaban convertirlo en algo más que humano para poder adorarlo en lugar de seguir sus enseñanzas. En Cachemira, el segundo Jesús había desarrollado una síntesis extraordinaria entre la tradición profética judía y la sabiduría contemplativa oriental, creando un sistema de pensamiento que trascendía las limitaciones tanto del mesianismo político como del ritual religioso. Esta evolución espiritual, documentada minuciosamente en el texto prohibido, representaba una amenaza mortal para las estructuras de poder que comenzaban a cristalizarse alrededor de la figura del Cristo resucitado. Si Jesús había sobrevivido, si había continuado enseñando, si había evolucionado espiritualmente más allá de los límites que sus primeros seguidores habían establecido para su mensaje, entonces toda la arquitectura teológica que se estaba construyendo sobre su supuesta muerte y resurrección se revelaba no solo como falsa, sino como una traición deliberada a sus verdaderas intenciones. Por eso, cuando las primeras comunidades cristianas comenzaron a organizarse bajo el liderazgo de Pablo de Tarso y otros que nunca habían conocido personalmente a Jesús, el manuscrito de Cachemira se convirtió en el enemigo más peligroso de la nueva fe. No era suficiente ignorarlo o refutarlo. Era necesario destruirlo completamente, borrar toda evidencia de su existencia y perseguir hasta la muerte a cualquiera que osara mencionar su contenido. La persecución del manuscrito y de sus custodios se convirtió en una de las primeras y más sistemáticas operaciones de censura en la historia del cristianismo institucional. Comunidades enteras fueron acusadas de herejía por el simple hecho de poseer copias del texto. Los pocos ejemplares que lograron sobrevivir fueron escondidos en monasterios remotos, enterrados en cuevas inaccesibles o transportados hacia regiones tan lejanas que las autoridades eclesiásticas no pudieron alcanzarlos. Pero la verdad, como el agua que se filtra por las grietas más pequeñas, encontró formas de persistir. A lo largo de los siglos, fragmentos del manuscrito original aparecieron en tradiciones místicas aparentemente desconectadas, en textos gnósticos que hablaban de un Jesús que había trascendido la muerte sin necesidad de milagros sobrenaturales, en leyendas orientales que describían la llegada de un maestro occidental que había sintetizado las tradiciones proféticas de Occidente con la sabiduría contemplativa de Oriente. En este punto de nuestra narración, donde los hilos de la historia se entrelazan con los de la conspiración y el silencio, aparece la figura luminosa y terrible de Baruch Spinoza, el pensador que osaría desenterrar estas verdades sepultadas y enfrentarlas con la luz implacable de la razón filosófica. Pero antes de adentrarnos en el análisis spinoziano de esta revelación, es necesario completar el retrato del segundo Jesús, tal como emerge de los fragmentos supervivientes del manuscrito prohibido. Los años de Jesús en Cachemira, según estas fuentes, estuvieron marcados por una productividad espiritual extraordinaria. Liberado de la necesidad de cumplir expectativas mesiánicas, pudo dedicarse completamente a la exploración de los misterios de la conciencia humana y su relación con lo que él había llamado el reino de los cielos, pero que ahora comprendía no como una realidad futura o trascendente, sino como un estado de percepción disponible aquí y ahora para cualquier ser humano dispuesto a trascender las ilusiones del ego y la separación.
Durante estas décadas de enseñanza silenciosa, Jesús había desarrollado técnicas de meditación que combinaban la tradición contemplativa judía con métodos orientales de autoconocimiento. Había escrito tratados sobre la naturaleza de la compasión que iban mucho más allá de los preceptos morales convencionales, explorando las raíces psicológicas del sufrimiento y las posibilidades de transformación radical de la conciencia humana. Había formado una comunidad de discípulos que incluía tanto a refugiados de Palestina como a buscadores locales, creando un espacio de síntesis cultural y espiritual que prefiguraba lo que siglos más tarde se llamaría filosofía perenne. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta resonaba constantemente en las enseñanzas del segundo Jesús, quien había aprendido a valorar la duda no como enemiga de la espiritualidad, sino como su aliada más preciosa. En Cachemira, lejos de la presión de las multitudes que buscaban milagros y de las autoridades que exigían conformidad, Jesús había podido explorar las dimensiones más paradójicas y subversivas de la experiencia espiritual. Sus enseñanzas tardías, tal como quedan registradas en los fragmentos del manuscrito, revelaban a un maestro que había trascendido completamente la necesidad de ser venerado o seguido ciegamente. Por el contrario, el segundo Jesús enseñaba a sus discípulos a cuestionar todas las autoridades externas, incluyendo la suya propia, y a buscar la verdad únicamente en el territorio inexplorado de su propia conciencia. Esta evolución representaba no una traición a su mensaje original, sino su culminación lógica. Si el reino de los cielos estaba dentro de cada ser humano, entonces ninguna institución externa, por muy sagrada que pretendiera ser, tenía derecho a mediar en esa relación íntima entre el individuo y lo divino. La muerte del segundo Jesús, ocurrida según el manuscrito en los últimos años del primer siglo, fue tan silenciosa como había sido su vida en el exilio. No hubo resurrecciones espectaculares ni ascensiones milagrosas. Simplemente, un maestro anciano que había completado su búsqueda espiritual cerró los ojos por última vez, rodeado por una pequeña comunidad que había aprendido a valorar más su humanidad que su divinidad, más sus preguntas que sus respuestas, más su ejemplo de búsqueda constante que cualquier dogma fijo que pudiera haber dejado como herencia. Pero sus discípulos de Cachemira, formados en esta escuela de pensamiento libre y experiencia directa, continuaron preservando y transmitiendo tanto sus enseñanzas como la historia de su supervivencia. Crearon copias del manuscrito original, establecieron rutas secretas de comunicación con comunidades afines en otras regiones y desarrollaron códigos y símbolos que permitían reconocer a otros portadores de esta tradición oculta sin exponerse a la persecución de las autoridades ortodoxas. Durante los siglos siguientes, mientras el cristianismo institucional se consolidaba como religión oficial del Imperio Romano y desarrollaba estructuras cada vez más rígidas de control doctrinal, la tradición del segundo Jesús persistió como una corriente subterránea de resistencia espiritual. Sus portadores aprendieron a camuflar sus creencias detrás de la ortodoxia aparente, a comunicarse en lenguajes cifrados y a transmitir la esencia de las enseñanzas del maestro de Cachemira sin mencionar nunca explícitamente su supervivencia o su evolución posterior. Esta fue la herencia secreta que, de formas indirectas y a menudo inconscientes, influyó en el desarrollo del misticismo cristiano, del pensamiento gnóstico y de todas aquellas corrientes espirituales que a lo largo de los siglos se resistieron a la reducción de la experiencia religiosa a mera obediencia institucional. Era también la tradición que, muchos siglos más tarde, encontraría en Baruch Spinoza no solo a un intérprete capaz de descifrar sus implicaciones filosóficas, sino a un revolucionario del pensamiento
dispuesto a enfrentar todas las consecuencias de llevar esta revelación hasta sus conclusiones más radicales. Ahora, queridos buscadores de la verdad, que nos acompañan desde todos los rincones del mundo, permítanos hacer una pausa en esta revelación que está transformando nuestra comprensión de la historia. Sabemos que entre ustedes hay almas despiertas conectándose desde Madrid a medianoche, desde Buenos Aires en las horas del amanecer, desde México cuando el sol está en su cenit, desde cada ciudad donde la curiosidad intelectual no duerme nunca. Les invitamos a compartir con nosotros desde qué país y ciudad nos acompañan, qué hora marca su reloj en este momento de revelación compartida. Y si estas palabras resuenan en lo profundo de su ser, compartan este conocimiento con ese amigo cercano que también busca la verdad más allá de los velos del dogma, deseándole bendiciones abundantes para su familia, porque la verdad, cuando se comparte con amor, se multiplica como los panes y los peces, pero sin necesidad de milagros, solo con la magia natural de la conciencia que se expande. En el corazón palpitante del siglo XVII, cuando Europa despertaba lentamente del largo sueño medieval y las primeras luces de la razón comenzaban a iluminar los rincones más oscuros de la superstición institucionalizada, un joven pulidor de lentes en Ámsterdam se enfrentaba a una revelación que habría de cambiar no solo su destino personal, sino el curso mismo del pensamiento occidental. Baruch Spinoza, nacido en el seno de una comunidad sefardí que había conocido en carne propia el horror de la Inquisición española, poseía esa combinación única de rigor intelectual y coraje moral que la historia reserva para sus momentos más críticos. La llegada del manuscrito de Cachemira a sus manos no fue casual, sino el resultado de una cadena de transmisión secreta que había protegido este conocimiento durante más de 15 siglos. A través de redes comerciales judías que conectaban Ámsterdam con Constantinopla y de allí con las rutas terrestres hacia el oriente, fragmentos del texto prohibido habían llegado finalmente a una comunidad preparada para recibir y comprender sus implicaciones revolucionarias. Cuando Spinoza comenzó a estudiar estos documentos, su mente, ya entrenada en la disciplina de cuestionar todas las autoridades tradicionales, reconoció inmediatamente la magnitud de lo que tenía ante sí. No se trataba simplemente de una versión alternativa de la historia cristiana, sino de una refutación completa de los fundamentos sobre los que se había construido toda la arquitectura del poder religioso occidental. Si Jesús había sobrevivido a la crucifixión, si había continuado evolucionando espiritualmente, si había desarrollado enseñanzas que trascendían las limitaciones de la ortodoxia cristiana, entonces todo el edificio de la autoridad eclesiástica se revelaba como una construcción artificial edificada sobre una mentira fundamental. Pero Spinoza era demasiado riguroso como pensador para aceptar incluso esta revelación sin someterla al examen implacable de la razón crítica. Durante meses, analizó cada línea del manuscrito, comparó sus contenidos con otras fuentes históricas disponibles, estudió las tradiciones orientales mencionadas en el texto y desarrolló un método de análisis textual que prefiguraba las técnicas modernas de crítica histórica. Su conclusión fue tan devastadora como inevitable. Independientemente de si los detalles específicos del manuscrito eran históricamente exactos, la lógica interna de sus argumentos exponía contradicciones irreconciliables en los dogmas cristianos tradicionales. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Esta pregunta se convirtió en el hilo conductor del análisis spinoziano de la revelación de Cachemira. Porque mientras las herejías podían ser refutadas, perseguidas o absorbidas dentro de la ortodoxia mediante maniobras teológicas adecuadas, las dudas sistemáticas representaban un desafío de naturaleza completamente diferente.
La duda metódica, aplicada a los fundamentos mismos de la fe, no buscaba simplemente una doctrina alternativa, sino que cuestionaba la legitimidad misma de toda doctrina impuesta desde el exterior. En sus notas privadas, que no se atreverá a publicar hasta décadas más tarde y de forma anónima, Spinoza desarrolló una interpretación del manuscrito de Cachemira que iba mucho más allá de su contenido histórico específico. Para él, la historia del segundo Jesús se convertía en una metáfora perfecta de la relación entre la experiencia espiritual auténtica y la institucionalización religiosa. Jesús, el buscador individual que había trascendido las limitaciones de su tradición cultural para encontrar una síntesis superior, representaba el destino natural de toda conciencia que se niega a ser domesticada por las autoridades externas. La supervivencia de Jesús, más que un hecho histórico, simbolizaba para Spinoza la indestructibilidad de la búsqueda humana de la verdad. Así como Jesús había logrado escapar de quienes querían convertirlo en un ídolo muerto para poder controlarlo mejor, así la razón humana siempre encontraría formas de escapar de quienes intentaran aprisionarla dentro de dogmas fijos e incuestionables. La evolución espiritual del Maestro en Cachemira prefiguraba la evolución que toda la humanidad podría experimentar si se liberara del miedo a la autoridad y del terror a la responsabilidad individual. Pero Spinoza comprendía también que esta interpretación filosófica del manuscrito contenía implicaciones políticas explosivas. Si la autoridad religiosa tradicional se basaba en premisas falsas, si la historia sagrada había sido deliberadamente distorsionada para servir a intereses de poder, entonces toda la estructura social que dependía de esa autoridad religiosa quedaba en entredicho. La monarquía de derecho divino, la jerarquía social, justificada teológicamente, el sometimiento de la razón a la fe, todos estos pilares del orden establecido se tambaleaban ante la posibilidad de que la historia fundacional del cristianismo fuera radicalmente diferente de lo que las instituciones oficiales habían proclamado durante siglos. Esta comprensión de las implicaciones subversivas de sus descubrimientos llevó a Spinoza a una crisis intelectual y moral de proporciones extraordinarias. Por un lado, se sentía obligado por la honestidad intelectual a explorar hasta sus últimas consecuencias las verdades que había desenterrado. Por otro lado, era plenamente consciente de los peligros que esta exploración conllevaba no solo para él personalmente, sino para la estabilidad social de una época que apenas comenzaba a liberarse de las guerras religiosas que habían devastado Europa durante el siglo anterior. La solución que Spinoza desarrolló para esta tensión fue tan brillante como peligrosa. Decidió crear un sistema filosófico que contuviera implícitamente todas las revelaciones del manuscrito de Cachemira, pero expresadas en un lenguaje tan riguroso y aparentemente abstracto que solo las mentes más preparadas podrían descifrar sus implicaciones revolucionarias. Su ética, con su geometría implacable de conceptos y demostraciones, se convirtió así en el vehículo perfecto para transmitir una visión del mundo que destruía silenciosamente todos los fundamentos del orden religioso tradicional. Cuando Spinoza escribía sobre la naturaleza de Dios como sustancia única e infinita, estaba en realidad desarrollando las implicaciones filosóficas de las enseñanzas tardías de Jesús en Cachemira, que habían trascendido la dualidad entre creador y creación para alcanzar una visión no dual de la realidad. Cuando analizaba la naturaleza de los afectos humanos y las posibilidades de su transformación racional, estaba sistematizando los métodos de autoconocimiento que el segundo Jesús había desarrollado en su síntesis entre profetismo occidental y sabiduría oriental.
Cuando argumentaba que la salvación consistía en el conocimiento racional de la naturaleza divina, más que en la fe ciega en doctrinas reveladas, estaba formulando en términos filosóficos rigurosos la esencia misma del mensaje que Jesús había desarrollado durante sus décadas de enseñanza libre en los valles del Hindu Kush. Y cuando insistía en que la verdadera religión debía basarse en la razón y la experiencia directa más que en la autoridad de textos sagrados o instituciones eclesiásticas, estaba destilando la quintesencia de la revolución espiritual que el manuscrito de Cachemira había documentado. Pero la genialidad de Spinoza no se limitó a preservar estas revelaciones dentro de un sistema filosófico aparentemente neutral. Su verdadero golpe de maestría consistió en demostrar que las conclusiones a las que había llegado mediante el análisis del manuscrito prohibido podían alcanzarse también a través del ejercicio puro de la razón, sin necesidad de recurrir a ninguna revelación histórica específica. De esta forma, hacía imposible que sus enemigos atacaran sus ideas acusándolo de basarse en fuentes heréticas, porque cada una de sus proposiciones podía defenderse únicamente mediante argumentos racionales. Esta estrategia intelectual representaba algo más que una maniobra defensiva. Constituía en sí misma una demostración práctica de la tesis fundamental que Spinoza había extraído del manuscrito de Cachemira. Si la verdad podía alcanzarse tanto a través de la revelación histórica como mediante el ejercicio puro de la razón, esto significaba que la razón humana poseía en sí misma todo lo necesario para acceder a los niveles más profundos de conocimiento espiritual, sin necesidad de mediación institucional alguna. Esta conclusión era más revolucionaria que cualquier herejía tradicional, porque no simplemente proponía una doctrina alternativa, sino que eliminaba la necesidad misma de toda doctrina impuesta desde el exterior. Si cada ser humano poseía la capacidad racional necesaria para descubrir por sí mismo las verdades más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la condición humana, entonces toda la arquitectura del poder religioso se revelaba no solo como innecesaria, sino como un obstáculo activo para el desarrollo espiritual auténtico. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, esta pregunta había dejado de ser retórica para convertirse en el programa central de su obra filosófica. Cada proposición de su ética funcionaba como una pequeña bomba de relojería diseñada para detonar en la conciencia del lector preparado, destruyendo sistemáticamente las ilusiones sobre las que se había construido la civilización occidental. Pero estas explosiones controladas no tenían como objetivo crear caos o nihilismo. Por el contrario, buscaban limpiar el terreno mental para que pudiera emerger una forma superior de espiritualidad basada en el conocimiento racional y la experiencia directa. La recepción inicial de la obra de Spinoza confirmó tanto sus esperanzas como sus temores. Las mentes más agudas de su época, desde Leibniz hasta los libertinos franceses, reconocieron inmediatamente la naturaleza subversiva de sus argumentos y las posibilidades revolucionarias que contenían. Pero las autoridades religiosas de todas las denominaciones también comprendieron instintivamente que se enfrentaban a una amenaza de naturaleza completamente nueva, que no podía ser neutralizada mediante los métodos tradicionales de refutación teológica o persecución física. El resultado fue una especie de guerra fría intelectual que se prolongó durante décadas. Spinoza fue oficialmente excomulgado, censurado y perseguido, pero sus ideas continuaron circulando de forma subterránea, influyendo en generaciones de pensadores que encontraron en su sistema filosófico las herramientas conceptuales necesarias para liberarse de las cadenas del dogmatismo religioso.
El manuscrito de Cachemira, como fuente histórica específica, se desvaneció gradualmente en la bruma del pasado, pero su esencia espiritual había quedado preservada y purificada en la estructura cristalina de la filosofía espinociana. Así, la historia del segundo Jesús se transformó de revelación histórica en revolución filosófica, de manuscrito prohibido en método de liberación racional. Spinoza había logrado algo que ningún herético anterior había conseguido. No simplemente desafiar la ortodoxia religiosa desde el exterior, sino crear las condiciones intelectuales para su disolución desde el interior. Su filosofía funcionaba como un ácido universal, que disolvía lentamente pero inexorablemente todos los fundamentos irracionales sobre los que se había construido el poder religioso institucional. Pero la verdadera medida del genio spinoziano no residía en su capacidad destructiva, sino en su visión constructiva de las posibilidades humanas que se abrían una vez que la razón se liberaba de las cadenas de la autoridad externa. En su comprensión de la naturaleza divina como sustancia infinita, expresándose a través de atributos y modos, Spinoza había encontrado una forma de preservar y profundizar la experiencia espiritual más auténtica, eliminando al mismo tiempo todas las supersticiones e ilusiones que la oscurecían. Su concepto de la salvación como beatitudo, como felicidad suprema alcanzada a través del conocimiento racional, representaba la síntesis perfecta entre la búsqueda mística de unión con lo divino y la exigencia moderna de rigor intelectual. Era como si hubiera logrado destilar la esencia más pura de las enseñanzas del segundo Jesús, eliminando todos los elementos culturales específicos que las hacían dependientes de contextos históricos particulares. Esta universalización de la sabiduría espiritual a través de la razón filosófica constituía en sí misma la realización del proyecto que Jesús había iniciado en Cachemira. La creación de una forma de espiritualidad que trascendiera las limitaciones de todas las tradiciones religiosas particulares, sin negar por ello la validez de la búsqueda espiritual como tal. Spinoza había completado así, en el terreno del pensamiento puro, la síntesis entre Oriente y Occidente que el manuscrito prohibido había documentado en el terreno de la experiencia vivida. En el momento culminante de esta revelación que ha atravesado los siglos como una espada de luz, cortando las tinieblas de la ignorancia institucionalizada, nos encontramos ante la pregunta que define el destino espiritual de nuestra especie. ¿Puede la humanidad soportar el peso de la verdad o necesitará siempre las muletas reconfortantes de la ilusión sagrada? La respuesta a esta interrogante no reside en los archivos polvorientos de la historia oficial, ni en los códices secretos que han sobrevivido a las hogueras de la censura, sino en la capacidad de cada conciencia individual para enfrentar sin pestañear la luminosidad terrible de lo real. El análisis spinoziano del manuscrito de Cachemira había revelado algo más profundo que la simple supervivencia histórica de Jesús de Nazaret. Había expuesto la estructura misma del mecanismo mediante el cual las instituciones religiosas transforman sistemáticamente la experiencia espiritual auténtica en instrumento de control social. Este proceso de perversión no era accidental, ni resultado de la maldad individual de los líderes religiosos, sino la consecuencia inevitable de intentar institucionalizar lo que por su naturaleza misma debe permanecer libre y personal. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? La respuesta que emerge del análisis spinoziano es tan simple como perturbadora. Porque la verdad exige responsabilidad, y la responsabilidad exige madurez, y la madurez espiritual representa la muerte del niño interior que prefiere ser dirigido por autoridades externas antes que asumir la carga de su propia libertad. Las masas no odian a los pensadores libres por sus errores, sino por su libertad misma,
porque esta libertad les recuerda constantemente su propia cobardía espiritual. El segundo Jesús, tal como emerge de la síntesis espinociana entre revelación histórica y análisis racional, representa el arquetipo del ser humano que ha trascendido esta cobardía primordial. Su supervivencia física se convierte así en símbolo de la indestructibilidad de la conciencia que se ha liberado del miedo a la autoridad externa. Su evolución espiritual en Cachemira prefigura el destino de toda la humanidad una vez que aprenda a valorar más la verdad que la seguridad, más la libertad que la comodidad, más el crecimiento que la estabilidad. Pero Spinoza comprendía también que esta transformación no podía imponerse desde el exterior mediante propaganda o revolución política. La liberación espiritual, como había demostrado la propia historia de Jesús, solo podía surgir del interior de cada conciencia individual dispuesta a emprender el trabajo arduo y solitario del autoconocimiento. Por eso su filosofía no buscaba crear una nueva religión o un nuevo dogma, sino proporcionar herramientas conceptuales para que cada buscador pudiera emprender su propio viaje hacia la verdad. Esta comprensión de la naturaleza esencialmente individual del proceso de liberación espiritual explicaba también por qué Spinoza había optado por el anonimato y la circulación clandestina para sus obras más subversivas. No se trataba simplemente de evitar la persecución, sino de asegurar que sus ideas llegaran únicamente a aquellas mentes ya preparadas para recibirlas y desarrollarlas. Como las enseñanzas del segundo Jesús, que habían permanecido ocultas durante siglos hasta encontrar el intérprete adecuado, la filosofía spinociana funcionaba como una tradición esotérica que se revelaba solo a quienes habían desarrollado la capacidad espiritual necesaria para comprenderla y aplicarla. Esta selectividad no representaba elitismo intelectual, sino sabiduría práctica. Las verdades que Spinoza había destilado del manuscrito de Cachemira eran demasiado poderosas como para ser divulgadas prematuramente a conciencias no preparadas. Como el fuego que puede proporcionar calor y luz a quienes saben controlarlo, pero que destruye a quienes lo manejan irresponsablemente, estas revelaciones exigían un grado de madurez espiritual que solo podía desarrollarse a través de años de disciplina intelectual y purificación moral. La historia posterior de la recepción de la obra de Spinoza confirmaría la validez de esta estrategia. Durante el siglo XVIII, sus ideas influyeron decisivamente en el desarrollo del pensamiento ilustrado, proporcionando las bases filosóficas para la crítica sistemática de la autoridad religiosa tradicional. Pero esta influencia se produjo de forma gradual y mediada, filtrada a través de pensadores como Diderot, Voltaire y los enciclopedistas franceses, que supieron adaptar las intuiciones spinocianas a las necesidades específicas de su época histórica. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, que había obsesionado al segundo Jesús durante sus años de búsqueda en Cachemira, encontró en Spinoza su formulación filosófica más precisa. La fe auténtica, según el análisis spinociano, no consistía en la aceptación ciega de doctrinas reveladas, sino en la confianza racional en la capacidad de la mente humana para conocer la verdad. Esta confianza no se basaba en autoridades externas, sino en la experiencia directa de la coherencia y fecundidad del pensamiento riguroso. Desde esta perspectiva, la duda sistemática no era enemiga de la fe, sino su purificación más radical. Solo cuando todas las certezas falsas habían sido eliminadas mediante el ejercicio implacable de la crítica racional, podía emerger la certeza auténtica que se basaba no en el miedo a la incertidumbre, sino en la comprensión directa de la naturaleza necesaria de las relaciones causales que gobiernan tanto el mundo físico como el espiritual.
Esta redefinición spinociana de la fe representaba la culminación lógica del proceso de evolución espiritual que el manuscrito de Cachemira había documentado en la persona del segundo Jesús. Así como Jesús había aprendido a trascender las limitaciones de la tradición profética judía, sin negar por ello la validez de la búsqueda profética como tal, así la filosofía de Spinoza trascendía las limitaciones de todas las tradiciones religiosas particulares, sin negar la validez de la experiencia religiosa auténtica. Pero esta trascendencia no era abstracta ni meramente intelectual. Spinoza había desarrollado también métodos prácticos de transformación personal que traducían las intuiciones filosóficas en experiencias vividas. Su análisis de los afectos humanos y de las posibilidades de su transformación racional proporcionaba herramientas concretas para la liberación del sufrimiento y la realización de la felicidad suprema que él identificaba con la salvación espiritual. Estos métodos prácticos, inspirados parcialmente en las técnicas de autoconocimiento que el segundo Jesús había desarrollado en su síntesis entre tradiciones occidentales y orientales, funcionaban mediante la aplicación sistemática de la razón al conocimiento de sí mismo. Al comprender las causas reales de sus emociones y reacciones, el individuo podía gradualmente liberarse de la tiranía de los afectos pasivos y desarrollar formas superiores de alegría basadas en el conocimiento y la acción consciente. Esta transformación personal, según Spinoza, no era solo un medio para la felicidad individual, sino también la contribución más efectiva que cada persona podía hacer al mejoramiento de la sociedad humana. Porque solo individuos que habían alcanzado un grado significativo de libertad interior podían participar auténticamente en la creación de formas superiores de organización social basadas en la razón y la cooperación más que en el miedo y la dominación. Aquí, en este punto de convergencia entre transformación personal y revolución social, la influencia del manuscrito de Cachemira sobre el pensamiento spinociano se revelaba con particular claridad. El segundo Jesús había demostrado que era posible trascender las limitaciones de la época histórica propia sin retirarse del mundo, sino creando espacios alternativos de convivencia basados en principios superiores. La comunidad que había formado en los valles del Hindu Kush prefiguraba las posibilidades de organización social que se abrían cuando grupos de individuos liberados decidían cooperar en la realización de sus potencialidades más elevadas. Spinoza había extrapolado esta intuición para desarrollar su teoría política, que visualizaba la democracia no como simple procedimiento de toma de decisiones colectivas, sino como expresión natural de la racionalidad compartida por ciudadanos que habían alcanzado suficiente madurez espiritual como para preferir el bien común a la ventaja particular. Esta forma superior de democracia no podía imponerse mediante reformas institucionales externas, sino que debía emerger orgánicamente del crecimiento espiritual de los individuos que componían la sociedad. Era una visión utópica, pero una utopía basada en posibilidades reales de la naturaleza humana más que en fantasías románticas sobre la perfectibilidad social. Spinoza había observado estas posibilidades realizándose en pequeña escala en comunidades de buscadores espirituales, y había extrapolado sus principios para imaginar cómo podrían funcionar en sociedades más amplias. El manuscrito de Cachemira le había proporcionado un ejemplo histórico concreto de cómo estas posibilidades podían actualizarse incluso en circunstancias adversas. Pero la verdadera genialidad de la síntesis spinociana residía en su comprensión de que esta transformación social no podía acelerarse artificialmente mediante la imposición externa de ideas, por muy verdaderas que fueran.
Como la evolución biológica, la evolución espiritual seguía sus propios ritmos naturales y no podía forzarse sin crear distorsiones peligrosas. Por eso, la estrategia de Spinoza consistía en sembrar semillas conceptuales que germinarían en su momento apropiado, cuando las condiciones históricas estuvieran maduras para recibirlas. Esta paciencia estratégica reflejaba también la influencia de las enseñanzas tardías del segundo Jesús, quien había aprendido en Cachemira que la sabiduría auténtica no se impone mediante proselitismo agresivo, sino que se transmite silenciosamente de conciencia preparada a conciencia preparada, como una antorcha que enciende otras antorchas sin perder su propia luz. La verdad espiritual poseía su propia fuerza de atracción y no necesitaba ser defendida mediante argumentos externos una vez que había sido percibida directamente por una mente suficientemente purificada. Esta confianza en el poder intrínseco de la verdad para abrirse camino a través de todos los obstáculos representaba quizás la lección más profunda que Spinoza había extraído de su análisis del manuscrito prohibido. La supervivencia del relato del segundo Jesús, a través de 15 siglos de persecución sistemática, demostraba que ningún poder externo, por muy absoluto que parezca, puede destruir completamente una idea que responde a necesidades auténticas de la conciencia humana. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con otras ideas, pero las dudas sistemáticas atacan la legitimidad misma de la autoridad dogmática como tal. Una vez que la razón crítica ha aprendido a cuestionar los fundamentos de un sistema de creencias, no puede detenerse hasta haber examinado todos sus presupuestos. Y este examen, cuando se realiza con honestidad y rigor suficientes, conduce inevitablemente al descubrimiento de que ninguna autoridad externa puede sustituir la búsqueda personal de la verdad. Esta conclusión, implícita en toda la obra de Spinoza, pero nunca formulada de manera explícita para evitar una persecución que habría impedido la circulación de sus ideas, representaba la esencia destilada de la revolución espiritual que el segundo Jesús había iniciado en Cachemira. La verdadera herejía no consistía en proponer doctrinas alternativas, sino en demostrar que toda doctrina impuesta desde el exterior era innecesaria para quienes habían desarrollado la capacidad de pensar por sí mismos. Pero esta liberación de la autoridad externa no conducía al relativismo nihilista, como temían los defensores de la ortodoxia, sino a formas superiores de certeza basadas en la experiencia directa y el conocimiento racional. El individuo liberado no se convertía en un átomo aislado flotando en el vacío moral, sino en un centro consciente de creatividad espiritual, capaz de contribuir auténticamente al desarrollo de formas superiores de civilización. La demostración práctica de esta posibilidad se encontraba en la propia vida de Spinoza, quien había logrado mantener la serenidad espiritual y la productividad intelectual, incluso bajo las presiones extremas de la excomunión y la persecución. Su ejemplo personal confirmaba las posibilidades de realización humana que su filosofía había teorizado, proporcionando una prueba viviente de que la libertad interior podía alcanzarse incluso en las circunstancias externas más adversas. Esta integración entre teoría y práctica, entre filosofía y vida, representaba quizás la herencia más valiosa que Spinoza había recibido de su estudio del manuscrito de Cachemira. El segundo Jesús no había sido solo un pensador, sino un realizador que había demostrado la validez de sus intuiciones mediante la transformación concreta de su propia existencia. Spinoza había seguido este ejemplo, creando no solo un sistema filosófico abstracto, sino un método de vida que cualquier buscador sincero podía aplicar para alcanzar grados crecientes de libertad y felicidad.
En las décadas finales de su vida, mientras Europa comenzaba a despertar del largo sueño teológico que había dominado el milenio anterior, Spinoza pudo observar las primeras manifestaciones del proceso de transformación cultural que sus ideas habían contribuido a catalizar. El desarrollo de las ciencias naturales, la emergencia de formas más tolerantes de organización política, el crecimiento de comunidades intelectuales basadas en el libre intercambio de ideas, todos estos fenómenos confirmaban sus intuiciones sobre las posibilidades latentes en la naturaleza humana una vez liberada de las cadenas del dogmatismo autoritario. Pero Spinoza comprendía también que este proceso de liberación sería largo y difícil, marcado por resistencias, retrocesos y distorsiones. Las fuerzas que habían logrado mantener oculto el manuscrito de Cachemira durante 15 siglos no se rendirían fácilmente ante el avance de la razón crítica. La batalla entre la luz y las tinieblas, entre la libertad y la autoridad, entre la verdad y la superstición, continuaría desarrollándose a través de los siglos venideros, requiriendo nuevas generaciones de pensadores valientes dispuestos a enfrentar las consecuencias de llevar la búsqueda de la verdad hasta sus conclusiones más radicales. En este sentido, la obra de Spinoza no representaba una conclusión, sino un nuevo comienzo. Al haber logrado preservar y purificar la esencia espiritual del manuscrito de Cachemira, dentro de un sistema filosófico riguroso, había creado las condiciones intelectuales para que futuras generaciones pudieran continuar el proceso de liberación espiritual que el segundo Jesús había iniciado en los valles remotos del Hindu Kush. La verdad, como había demostrado la supervivencia del relato prohibido a través de los siglos, poseía su propia indestructibilidad. Podía ser perseguida, censurada, distorsionada, pero nunca completamente eliminada. Siempre encontraría nuevas formas de manifestarse, nuevos intérpretes capaces de descifrar sus mensajes, nuevas generaciones de buscadores dispuestos a continuar la eterna búsqueda de la liberación humana. En el silencio profundo que sigue a toda revelación auténtica, cuando las palabras han agotado su capacidad de transmitir verdades que solo pueden vivirse en la intimidad de la conciencia despierta, resuena una certeza que trasciende todas las dudas y confirma todas las esperanzas. La búsqueda humana de la verdad es más fuerte que todas las fuerzas que intentan reprimirla. Y la luz de la razón, una vez encendida, continuará expandiéndose hasta que ilumine todos los rincones de la experiencia humana. El manuscrito de Cachemira, la filosofía de Spinoza y todos los intentos similares de preservar y transmitir la sabiduría auténtica representan momentos en esta expansión infinita de la conciencia liberada. Son ondas en el océano eterno de la búsqueda humana, cada una llevando más lejos las posibilidades de realización espiritual que constituyen el destino último y la promesa imperecedera de nuestra especie. En las profundidades del laboratorio mental, donde Spinoza destilaba la esencia de todas las verdades prohibidas, una transformación silenciosa, pero implacable, comenzaba a operar sobre la estructura misma del pensamiento occidental. El encuentro entre el manuscrito de Cachemira y la mente más rigurosa de su época había desencadenado una reacción en cadena que se extendería mucho más allá de los confines de cualquier sistema filosófico particular, alcanzando las raíces mismas de la relación entre fe y razón que había definido la civilización europea durante más de un milenio. El análisis spinoziano del relato del segundo Jesús no se limitaba a cuestionar hechos históricos específicos o doctrinas teológicas particulares. Su verdadero poder destructivo residía en la metodología que empleaba. Por primera vez en la historia del pensamiento occidental,
Un filósofo aplicaba a los textos sagrados los mismos criterios de evidencia y coherencia lógica que se utilizaban para examinar cualquier otro documento histórico. Esta aparente neutralidad metodológica contenía una carga explosiva que tardaría siglos en manifestar completamente sus consecuencias. Cuando Spinoza sometía los relatos evangélicos al mismo tipo de análisis crítico que un erudito aplicaría a los textos de Tácito o Suetonio, no estaba simplemente proponiendo una hermenéutica alternativa. Estaba demoliendo la distinción fundamental sobre la que se había construido toda la arquitectura del poder religioso. La diferencia entre verdad revelada y conocimiento humano, entre autoridad sagrada y evidencia racional, entre fe y razón como formas completamente distintas e incompatibles de acceso a la realidad. Esta demolición no se realizaba mediante proclamas revolucionarias o ataques frontales contra la ortodoxia religiosa. Por el contrario, Spinoza procedía con la paciencia meticulosa de un cirujano que disecciona un organismo complejo, examinando cada órgano, cada tejido, cada célula del corpus teológico tradicional, hasta revelar los mecanismos ocultos que permitían su funcionamiento. Su descubrimiento fundamental era tan simple como devastador. La autoridad religiosa se basaba no en la verdad de sus afirmaciones, sino en la prohibición de examinar críticamente esas afirmaciones. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, esta pregunta había dejado de ser abstracta para convertirse en una experiencia vivida que se desarrollaba día tras día en su propio laboratorio intelectual. Cada proposición del cristianismo tradicional que sometía al análisis racional revelaba inconsistencias internas, contradicciones lógicas o dependencias de premisas no demostradas que se desmoronaban ante el examen cuidadoso. Pero estos derrumbamientos particulares apuntaban hacia una conclusión más general que trascendía cualquier religión específica. En toda forma de autoridad que se basara en la prohibición del examen crítico contenía en sí misma las semillas de su propia destrucción. El manuscrito de Cachemira se convertía así en algo más que una fuente histórica alternativa sobre la vida de Jesús. Funcionaba como una demostración práctica de cómo las verdades inconvenientes podían ser sistemáticamente suprimidas por instituciones que dependían de la ignorancia para mantener su poder. La conspiración de silencio que había rodeado la supervivencia de Jesús no era un episodio aislado en la historia del cristianismo, sino el paradigma de un método que se repetiría constantemente. La transformación de hechos históricos complejos en mitos simples, la conversión de maestros espirituales en ídolos controlables, la reducción de tradiciones de búsqueda en sistemas de obediencia. Esta comprensión del modus operandi de la institucionalización religiosa permitía a Spinoza desarrollar una crítica que iba mucho más allá del cristianismo para abarcar todas las formas de religión organizada. Si el patrón se había repetido con Jesús, era razonable suponer que se había repetido también con otros fundadores religiosos cuyas enseñanzas originales habían sido sistemáticamente distorsionadas por sus sucesores institucionales. La historia de Moisés, de Buda, de Mahoma y de todos los grandes maestros espirituales de la humanidad podía reinterpretarse bajo esta luz como una serie de tragedias en las que la experiencia espiritual auténtica había sido traicionada por aquellos mismos que pretendían preservarla. Pero Spinoza era demasiado riguroso como pensador para contentarse con esta crítica puramente destructiva. Si todas las religiones institucionales representaban formas de traición a la experiencia espiritual auténtica, entonces era necesario identificar los elementos comunes que permitían esta traición sistemática y desarrollar alternativas que fueran inmunes a estas formas de corrupción. El manuscrito de Cachemira no solo documentaba la distorsión del mensaje de Jesús,
sino que también proporcionaba pistas sobre las características que debía poseer una espiritualidad auténtica para resistir los intentos de instrumentalización. La clave residía en la naturaleza esencialmente individual e intransferible de la experiencia espiritual genuina. El segundo Jesús había logrado continuar su evolución espiritual precisamente porque había escapado de las presiones sociales que lo obligaban a cumplir expectativas externas. En Cachemira, liberado de la necesidad de ser el Mesías que otros esperaban, había podido explorar libremente las dimensiones más profundas de la conciencia humana y desarrollar métodos de realización espiritual que no dependían de ninguna autoridad externa. Esta autonomía espiritual representaba tanto una posibilidad como una amenaza desde la perspectiva de las instituciones religiosas. Como posibilidad, ofrecía la promesa de formas superiores de realización humana que trascendían las limitaciones de las tradiciones culturales particulares. Como amenaza, ponía en cuestión la necesidad misma de la mediación institucional y sugería que cada individuo poseía la capacidad inherente de acceder directamente a las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el destino humano. La filosofía que Spinoza desarrolló a partir de estas intuiciones representaba un intento sistemático de crear las condiciones intelectuales para esta autonomía espiritual. Su ética no era simplemente un tratado de filosofía moral, sino un manual de liberación que proporcionaba herramientas conceptuales para la emancipación gradual de todas las formas de autoridad externa. Cada proposición, cada demostración, cada escolio funcionaba como un ejercicio diseñado para fortalecer la capacidad del lector de pensar por sí mismo y resistir las presiones conformistas de su entorno social. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? La respuesta que emergía del análisis spinoziano era más compleja que las explicaciones psicológicas superficiales que culpaban simplemente a la cobardía o la pereza mental. El miedo a la verdad tenía raíces más profundas en la estructura misma de la civilización humana, que había evolucionado durante milenios como un sistema de cooperación basado en la conformidad más que en la creatividad individual. Las sociedades humanas habían logrado sobrevivir y prosperar desarrollando mecanismos sofisticados para coordinar las acciones de grandes números de individuos. Estos mecanismos dependían de la capacidad de crear consensos compartidos sobre la naturaleza de la realidad, los valores morales apropiados y los objetivos colectivos dignos de perseguir. La religión institucional había funcionado históricamente como uno de los instrumentos más efectivos para crear y mantener estos consensos, proporcionando narrativas unificadoras que permitían a sociedades enteras organizarse alrededor de propósitos comunes. Pero el precio de esta coordinación social había sido la represión sistemática de la individualidad auténtica y la creatividad espiritual que amenazaban el consenso artificial. Los individuos que desarrollaban capacidades excepcionales de pensamiento independiente o experiencia espiritual directa representaban peligros potenciales para la estabilidad del orden social, porque su ejemplo demostraba que las verdades oficiales no eran las únicas posibles y que existían formas alternativas de organizar tanto la experiencia personal como la convivencia colectiva. Esta tensión entre estabilidad social e innovación espiritual no era accidental, sino estructural. Representaba una contradicción fundamental en la condición humana que no podía resolverse mediante reformas superficiales de las instituciones existentes. Solo podía abordarse desarrollando formas superiores de organización social que fueran capaces de integrar la diversidad individual dentro de marcos cooperativos más sofisticados.
El modelo que Spinoza extraía del manuscrito de Cachemira sugería que estas formas superiores de organización eran posibles, pero que requerían un nivel de madurez espiritual individual que no podía imponerse artificialmente desde el exterior. La comunidad que el segundo Jesús había creado en los valles del Hindu Kush funcionaba porque estaba compuesta por individuos que habían alcanzado grados significativos de autoconocimiento y que estaban motivados por la búsqueda genuina de la verdad, más que por la necesidad de seguridad o conformidad. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para la teoría política. Si las formas tradicionales de gobierno se basaban en la manipulación de los miedos y deseos de masas inmaduras, entonces, las formas superiores de organización social requerían ciudadanos que hubieran desarrollado suficiente autonomía espiritual como para participar auténticamente en procesos de toma de decisiones colectivas basados en la razón más que en la emoción. Pero esta transformación no podía acelerarse mediante propaganda política o reforma institucional. Como había demostrado el fracaso de innumerables movimientos revolucionarios a lo largo de la historia, los intentos de imponer externamente formas superiores de organización social conducían inevitablemente a nuevas formas de tiranía, porque las masas, no preparadas para la libertad auténtica, siempre preferían delegar su responsabilidad en nuevos líderes carismáticos antes que asumir la carga de pensar por sí mismas. La estrategia spinoziana era más sutil y paciente. Consistía en desarrollar y diseminar herramientas intelectuales que permitieran a individuos especialmente motivados emprender procesos graduales de autoconocimiento y liberación espiritual. Estos individuos, una vez transformados, funcionarían como centros de irradiación que influirían silenciosamente en sus entornos inmediatos, creando gradualmente las condiciones culturales necesarias para transformaciones sociales más amplias. Esta estrategia reflejaba la influencia del ejemplo del segundo Jesús, quien había comprendido que la verdadera revolución espiritual no podía imponerse mediante proselitismo agresivo, sino que debía crecer orgánicamente a partir de la transformación auténtica de individuos concretos. La comunidad de Cachemira no había sido creada mediante la conversión masiva de poblaciones enteras, sino mediante la atracción gradual de buscadores individuales que reconocían en las enseñanzas del Maestro respuestas a preguntas que ya habían formulado en la intimidad de su propia búsqueda espiritual. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta adquiría en el contexto spinoziano dimensiones que trascendían las preocupaciones puramente religiosas para alcanzar el núcleo mismo de la relación entre conocimiento y realidad. Porque la fe auténtica, tal como Spinoza la redefinía a partir de su análisis del manuscrito prohibido, no consistía en la aceptación ciega de proposiciones no verificables, sino en la confianza racional, en la capacidad de la mente humana para conocer progresivamente aspectos cada vez más profundos de la estructura de lo real. Esta redefinición era revolucionaria porque eliminaba la oposición tradicional entre fe y razón, que había estructurado el pensamiento occidental durante siglos. Si la fe auténtica era confianza en las capacidades cognitivas del ser humano, entonces el desarrollo de estas capacidades a través del ejercicio riguroso de la razón no representaba una amenaza para la fe, sino su realización más plena. La razón no era enemiga de la espiritualidad, sino su instrumento más refinado. Desde esta perspectiva, el conflicto aparente entre ciencia y religión se revelaba como un pseudo-problema creado artificialmente por instituciones que dependían de la ignorancia para mantener su autoridad. La ciencia auténtica, basada en la observación cuidadosa y el razonamiento riguroso,
conducía naturalmente hacia una comprensión cada vez más profunda de la unidad y coherencia del cosmos, que coincidía esencialmente con las intuiciones de los grandes místicos de todas las tradiciones. El problema no residía en la investigación científica como tal, sino en su instrumentalización por parte de nuevas formas de autoridad que pretendían sustituir los dogmas religiosos tradicionales por dogmas científicos igualmente rígidos e igualmente alejados de la experiencia directa. Tanto el fundamentalismo religioso como el cientificismo materialista representaban formas de idolatría que adoraban conceptos abstractos en lugar de mantenerse fieles a la realidad concreta que estos conceptos intentaban describir. La síntesis spinociana apuntaba hacia una tercera vía que trascendía esta falsa dicotomía. Era posible desarrollar formas de conocimiento que fueran simultáneamente rigurosas desde el punto de vista metodológico y profundamente transformadoras desde el punto de vista espiritual. La clave consistía en mantener siempre la primacía de la experiencia directa sobre los sistemas conceptuales, utilizando estos últimos como herramientas para la exploración de la realidad más que como sustitutos de esa exploración. Esta actitud metodológica reflejaba la influencia de las enseñanzas tardías del segundo Jesús, quien había desarrollado en Cachemira una forma de investigación espiritual que combinaba la disciplina intelectual con la apertura experiencial. Sus métodos de autoconocimiento no se basaban en la aceptación de doctrinas prefijadas, sino en la observación sistemática de los procesos mentales y emocionales que constituían la experiencia humana ordinaria. A través de esta observación disciplinada, el segundo Jesús había logrado identificar los mecanismos mediante los cuales la mente humana creaba sufrimiento innecesario para sí misma, y había desarrollado técnicas específicas para interrumpir estos mecanismos y cultivar estados de conciencia caracterizados por la claridad, la compasión y la alegría espontánea. Estas técnicas no dependían de creencias religiosas particulares, sino que podían aplicarse por cualquier individuo dispuesto a emprender el trabajo patient de la autoobservación sistemática. Spinoza había traducido estos métodos experimentales al lenguaje de la filosofía racional, creando un sistema de análisis psicológico que anticipaba en varios siglos los desarrollos de la psicología científica moderna. Su teoría de los afectos proporcionaba herramientas conceptuales para comprender las dinámicas emocionales que gobernaban el comportamiento humano, mientras que su ética ofrecía métodos prácticos para la transformación gradual de patrones destructivos de pensamiento y emoción. Pero la genialidad de Spinoza no se limitaba a sistematizar conocimientos ya existentes. Su verdadera contribución consistía en demostrar que estos métodos de transformación personal podían fundamentarse racionalmente sin recurrir a autoridades sobrenaturales o revelaciones místicas inefables. Cada técnica podía justificarse en términos de su eficacia práctica para producir estados mentales más satisfactorios, y cada resultado podía evaluarse mediante criterios objetivos de bienestar psicológico y funcionamiento social. Esta naturalización de la práctica espiritual representaba una revolución tan profunda como silenciosa. Por primera vez en la historia occidental, se hacía posible desarrollar métodos sistemáticos de realización espiritual que fueran completamente compatibles con las exigencias de rigor intelectual y evidencia empírica que caracterizaban las formas más avanzadas de investigación científica. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías podían combatirse mediante argumentos teológicos alternativos, pero las dudas sistemáticas atacaban la legitimidad misma del método teológico como forma válida de conocimiento.
Una vez que la razón crítica había aprendido a cuestionar los fundamentos epistemológicos sobre los que se basaba toda autoridad dogmática, no había forma de detener su progreso hacia la libertad intelectual completa. Este proceso de emancipación racional no era simplemente destructivo. A medida que disolvía las ilusiones sobre las que se habían construido las formas tradicionales de autoridad, habría simultáneamente espacios para el desarrollo de formas superiores de organización social basadas en la cooperación voluntaria de individuos racionales, más que en la obediencia forzada de masas ignorantes. La visión política que Spinoza desarrollaba a partir de estas premisas anticipaba muchas de las intuiciones que siglos más tarde se cristalizarían en teorías democráticas más sofisticadas. Pero su democracia no era simplemente un procedimiento de agregación de preferencias individuales, sino una forma de vida social en la que ciudadanos educados en el ejercicio de la razón crítica podían colaborar auténticamente en la solución de problemas colectivos. Esta colaboración racional no eliminaba el conflicto, pero lo transformaba de confrontación destructiva en diálogo productivo. Cuando individuos suficientemente maduros enfrentaban desacuerdos sobre cuestiones importantes, podían utilizar estos desacuerdos como oportunidades para profundizar su comprensión de la realidad, más que como pretextos para imponer sus puntos de vista mediante la fuerza o la manipulación. El modelo implícito era la comunidad científica en sus mejores momentos, cuando investigadores, con perspectivas diferentes, colaboraban en la exploración de fenómenos complejos, utilizando sus diferencias de enfoque como recursos complementarios más que como obstáculos insuperables. Pero Spinoza generalizaba este modelo más allá del ámbito científico específico para abarcar todas las dimensiones de la experiencia humana. Esta generalización era posible porque la metodología científica, correctamente entendida, no era más que la aplicación sistemática de capacidades racionales que todos los seres humanos poseían en potencia. La diferencia entre el científico y el ciudadano ordinario no residía en capacidades cognitivas fundamentalmente diferentes, sino en el grado de disciplina y sistematicidad con que aplicaban estas capacidades a la exploración de la realidad. Por tanto, era teóricamente posible educar poblaciones enteras en el uso de métodos de investigación que les permitieran participar auténticamente en procesos colectivos de toma de decisiones basados en evidencia empírica y razonamiento lógico, más que en prejuicios tradicionales o manipulación emocional. Esta educación no podía imponerse coercitivamente, pero podía ofrecerse a todos aquellos individuos que estuvieran motivados por la búsqueda genuina de mejores formas de vida personal y social. La estrategia spinoziana para promover esta transformación cultural se basaba en la creación y diseminación de herramientas intelectuales que facilitaran procesos individuales de autoconocimiento y desarrollo racional. Estas herramientas funcionarían como semillas que germinarían en aquellas conciencias ya preparadas para recibirlas, creando gradualmente una masa crítica de individuos transformados que influirían silenciosamente en la evolución de su cultura hacia formas superiores de organización. Este proceso de transformación cultural no podía planificarse centralmente ni controlarse mediante políticas gubernamentales. Como todos los procesos evolutivos auténticos, seguía dinámicas emergentes que no podían predecirse completamente, pero que podían influenciarse mediante la creación de condiciones favorables. La tarea del filósofo no era dirigir esta evolución, sino contribuir a crear las condiciones intelectuales que la hicieran posible.
En las profundidades de su taller intelectual, mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre Ámsterdam y los últimos rayos de sol iluminaban las páginas del manuscrito prohibido que había transformado su comprensión de la condición humana, Spinoza contemplaba las implicaciones de largo plazo del trabajo que había emprendido. Sabía que las ideas que había desarrollado tardarían siglos en manifestar completamente su potencial transformador. Pero también sabía que había logrado preservar en forma filosófica rigurosa la esencia de una sabiduría espiritual que de otra forma habría permanecido inaccesible para las mentes formadas en la tradición occidental. El manuscrito de Cachemira se desvanecería gradualmente en la bruma del pasado, pero su mensaje esencial había quedado codificado en estructuras conceptuales que podrían resistir los embates del tiempo y la censura. Futuras generaciones de buscadores encontrarían en la filosofía spinociana las claves necesarias para reconstruir por sí mismas la síntesis entre razón y espiritualidad que el segundo Jesús había alcanzado en los valles remotos del Hindu Kush. Esta era quizás la lección más profunda que Spinoza había extraído de todo el episodio. La verdad auténtica no podía preservarse mediante la conservación mecánica de textos o tradiciones externas, sino únicamente mediante su recreación constante en la experiencia viva de conciencias que habían desarrollado la capacidad de redescubrirla por sí mismas. La sabiduría no era información que pudiera transmitirse pasivamente, sino una forma de ser que cada individuo debía conquistar mediante su propio esfuerzo de autoconocimiento y transformación. En el momento culminante de esta revelación que ha atravesado los siglos como una espada de fuego, cortando las tinieblas de la complacencia espiritual, nos encontramos ante la pregunta que define no solo el destino de una civilización, sino el propósito mismo de la existencia consciente en este cosmos. ¿Puede la humanidad despertar de su sueño milenario de autoridad externa para asumir finalmente la responsabilidad total de su propia evolución espiritual? La respuesta a esta interrogante no yace en los archivos secretos del Vaticano ni en los manuscritos ocultos de bibliotecas monásticas, sino en la capacidad de cada conciencia individual para reconocer en sí misma la chispa divina que ninguna institución puede otorgar ni arrebatar. El análisis spinociano del manuscrito de Cachemira había alcanzado en sus últimas etapas una profundidad que trascendía completamente las preocupaciones históricas o teológicas particulares. Lo que había comenzado como el estudio de un documento alternativo sobre la vida de Jesús se había transformado en una investigación radical sobre la naturaleza misma de la autoridad espiritual y las condiciones bajo las cuales los seres humanos podían alcanzar formas superiores de realización consciente. La conclusión a la que Spinoza había llegado era tan simple como revolucionaria. Toda forma de autoridad espiritual externa representaba un obstáculo para el desarrollo auténtico de la conciencia humana. Esta conclusión no era producto del resentimiento contra instituciones particulares, ni de la arrogancia intelectual de un pensador aislado, sino el resultado inevitable del análisis riguroso de los mecanismos mediante los cuales las experiencias espirituales genuinas se transformaban sistemáticamente en instrumentos de control social. El patrón era siempre el mismo, independientemente de la tradición cultural específica en la que se manifestara. Un individuo excepcional desarrollaba capacidades superiores de percepción espiritual y compartía sus descubrimientos con una comunidad de buscadores sinceros. Gradualmente, estas enseñanzas atraían la atención de grupos más amplios que carecían de la preparación necesaria para comprenderlas directamente. Para hacer estas enseñanzas accesibles a audiencias menos preparadas, se desarrollaban simplificaciones,
rituales y sistemas de creencias que preservaran aparentemente la esencia del mensaje original. Pero estas adaptaciones pedagógicas contenían en sí mismas las semillas de la traición que inevitablemente se produciría. Al convertir experiencias espirituales directas en doctrinas que podían memorizarse sin ser vividas, los discípulos de segunda y tercera generación creaban las condiciones para que individuos sin ninguna realización espiritual auténtica pudieran acceder a posiciones de autoridad simplemente mediante el dominio intelectual de los sistemas conceptuales apropiados. Una vez establecida esta clase de autoridades espirituales profesionales, la dinámica de la institucionalización adquiría su propia lógica inexorable. Los líderes religiosos que dependían de su posición institucional para su sustento material y prestigio social tenían intereses objetivos en mantener a sus seguidores en un estado de dependencia permanente. La autonomía espiritual de los fieles representaba una amenaza directa a la necesidad de mediación que justificaba la existencia de la jerarquía religiosa. Por tanto, las instituciones religiosas desarrollaban sistemáticamente mecanismos para desalentar la experiencia espiritual directa y fomentar formas de religiosidad basadas en la obediencia, la conformidad y la dependencia emocional. Los individuos que mostraban signos de desarrollo espiritual auténtico eran canalizados hacia roles subordinados dentro de la jerarquía institucional, o bien eran marginados como místicos excéntricos cuyas experiencias, aunque toleradas, se consideraban irrelevantes para la religiosidad práctica de las masas. Este análisis sociológico de la religión institucional, desarrollado por Spinoza 3 siglos antes de que surgiera la sociología como disciplina académica, explicaba no solo la distorsión sistemática del mensaje del segundo Jesús, sino también patrones similares que podían identificarse en todas las tradiciones religiosas organizadas. El problema no residía en las enseñanzas originales de los grandes maestros espirituales, sino en los procesos sociales mediante los cuales estas enseñanzas se transformaban en ideologías al servicio del poder. Pero Spinoza no se contentaba con esta crítica sociológica, por penetrante que fuera. Su verdadero objetivo consistía en identificar las características que debía poseer una forma de espiritualidad que fuera inmune a estos procesos de corrupción institucional. Era posible crear condiciones que permitieran la preservación y transmisión de la sabiduría espiritual auténtica sin que esta sabiduría se degradara inevitablemente en dogma manipulador. La respuesta que emergía de su análisis del manuscrito de Cachemira era simultáneamente esperanzadora y exigente. Era posible preservar la esencia de las enseñanzas espirituales auténticas, pero solo mediante métodos que las hicieran accesibles únicamente a individuos que hubieran desarrollado suficiente madurez como para no depender de autoridades externas para su desarrollo espiritual. En otras palabras, la sabiduría auténtica solo podía transmitirse a quienes ya no necesitaban que se la transmitieran. Esta paradoja no era una limitación accidental, sino una característica esencial de la naturaleza misma de la realización espiritual. La experiencia de la unidad con lo divino, o como Spinoza prefería expresarlo, el conocimiento intuitivo de la sustancia infinita, no podía comunicarse mediante conceptos abstractos o descripciones verbales. Solo podía ser reconocida por conciencias que hubieran desarrollado la capacidad de acceder directamente a esta dimensión de la experiencia. Por tanto, la función de los verdaderos maestros espirituales no consistía en proporcionar respuestas prefabricadas a preguntas existenciales, sino en crear condiciones que facilitaran el desarrollo de las capacidades perceptivas necesarias para que cada buscador pudiera descubrir por sí mismo las respuestas que buscaba.
Esta función catalítica era completamente diferente de la función autoritaria que caracterizaba a la religión institucional. El segundo Jesús había comprendido esta distinción fundamental durante sus años en Cachemira, donde había desarrollado métodos de enseñanza que estimulaban la investigación independiente más que la aceptación pasiva. Sus técnicas pedagógicas se basaban en preguntas más que en afirmaciones, en experimentos de autoconocimiento más que en doctrinas teológicas, en el desarrollo de capacidades más que en la memorización de contenidos. Spinoza había extrapolado estos principios pedagógicos para crear una metodología filosófica que funcionaba según la misma lógica. Su ética no proporcionaba un sistema de creencias que pudiera adoptarse externamente, sino un conjunto de herramientas conceptuales que cada lector debía utilizar para emprender su propia investigación sobre la naturaleza de la realidad y las posibilidades de la realización humana. Esta metodología filosófica representaba una forma de transmisión espiritual completamente nueva en la tradición occidental. No se basaba en la revelación sobrenatural ni en la autoridad de tradiciones sagradas, sino en la confianza en la capacidad de la razón humana para descubrir progresivamente verdades cada vez más profundas sobre la estructura de lo real. Pero esta confianza en la razón no excluía la experiencia espiritual. Por el contrario, la incluía como la forma más elevada de conocimiento racional. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? En esta fase final de su investigación, Spinoza había llegado a comprender que el miedo a la verdad no era simplemente un fenómeno psicológico individual, sino una característica estructural de las sociedades humanas tal como habían evolucionado históricamente. Las civilizaciones se habían desarrollado como sistemas de cooperación que dependían de consensos compartidos sobre la naturaleza de la realidad, y estos consensos funcionaban mejor cuando no eran cuestionados demasiado profundamente. La verdad, especialmente la verdad sobre la naturaleza de la conciencia y las posibilidades de la realización espiritual, tenía una tendencia natural a subvertir estos consensos artificiales, al revelar que la realidad era mucho más rica y compleja de lo que las simplificaciones socialmente útiles sugerían. Por tanto, las sociedades habían desarrollado mecanismos sofisticados para canalizar la curiosidad humana hacia áreas que no amenazaran la estabilidad del orden establecido. Estos mecanismos incluían no solo la represión directa de ideas peligrosas, sino también formas más sutiles de desviación de la atención hacia preocupaciones triviales, la promoción de formas de entretenimiento que narcotizaran la capacidad crítica y la creación de instituciones educativas que enseñaran a memorizar información sin desarrollar la capacidad de pensamiento independiente. Pero Spinoza había identificado también las contradicciones internas que hacían insostenible este sistema de control a largo plazo. Las sociedades que reprimían sistemáticamente la creatividad intelectual y espiritual de sus miembros se condenaban a la estagnación y eventualmente eran superadas por culturas más dinámicas que habían logrado desarrollar formas superiores de organización social basadas en la cooperación de individuos más desarrollados. Esta dinámica evolutiva sugería que la transformación hacia formas superiores de civilización no solo era posible, sino inevitable a largo plazo. Las sociedades que lograran desarrollar métodos efectivos para educar a sus ciudadanos en el uso de sus capacidades racionales y espirituales tendrían ventajas decisivas sobre aquellas que continuaran basándose en la manipulación de masas ignorantes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón?
Significa que una forma inferior de organización mental y social está siendo sustituida por una forma superior que permite un funcionamiento más efectivo, tanto a nivel individual como colectivo. Los dogmas no son simplemente errores intelectuales que puedan corregirse mediante mejor información. Son estructuras psicológicas y sociales que cumplen funciones específicas y que solo pueden ser sustituidas cuando se desarrollan alternativas superiores que cumplan esas mismas funciones de manera más satisfactoria. El derrumbe de los dogmas religiosos tradicionales bajo la presión de la crítica racional no conduciría automáticamente al caos social, como temían los conservadores, sino a la emergencia de formas superiores de organización basadas en principios más sólidos. Pero esta emergencia requería que suficientes individuos desarrollaran la madurez necesaria para funcionar sin la guidance de autoridades externas. Esta era la tarea educativa que Spinoza se había propuesto: crear herramientas conceptuales y metodológicas que facilitaran procesos individuales de desarrollo hacia la autonomía intelectual y espiritual. Su filosofía funcionaba como una especie de tecnología de liberación que podía ser utilizada por cualquier individuo suficientemente motivado para emprender el trabajo de autoconocimiento que conducía hacia formas superiores de realización humana. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? En el contexto de la síntesis spinoziana final, esta pregunta adquiría dimensiones que transformaban completamente el significado tradicional tanto de la fe como de la certeza. La fe auténtica no era la aceptación de proposiciones no verificables, sino la confianza en las capacidades inherentes de la conciencia humana para conocer progresivamente aspectos cada vez más profundos de la realidad. Esta confianza se basaba no en autoridades externas, sino en la experiencia directa de la coherencia y fecundidad del conocimiento racional cuando se aplicaba sistemáticamente a la exploración de la naturaleza y la condición humana. Era una fe completamente compatible con la duda metódica, porque se fortalecía mediante el examen crítico más que debilitándose por él. Las certezas que debían quebrarse para que esta fe auténtica pudiera emerger eran las certezas falsas basadas en la autoridad externa, la tradición no examinada o la comodidad emocional. Estas pseudocertezas funcionaban como obstáculos para el desarrollo de formas superiores de conocimiento porque desalentaban la investigación independiente y promovían la dependencia intelectual. El proceso de liberación espiritual que Spinoza había sistematizado filosóficamente requería el coraje de abandonar estas certezas reconfortantes para embarcarse en una búsqueda abierta cuyo resultado no podía garantizarse de antemano. Era un salto al vacío que solo podían dar individuos que hubieran desarrollado suficiente fortaleza interior como para tolerar la incertidumbre temporal que inevitablemente acompañaba cualquier proceso genuino de crecimiento. Pero este salto no conducía a un relativismo nihilista, como temían los defensores de la ortodoxia. Por el contrario, abría la puerta hacia formas superiores de certeza, basadas en la comprensión directa más que en la aceptación pasiva. El individuo que había aprendido a confiar en sus propias capacidades cognitivas desarrollaba gradualmente una certeza interior mucho más sólida que cualquier convicción basada en autoridades externas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías mantenían la estructura básica de la autoridad dogmática, simplemente proponiendo contenidos alternativos, mientras que las dudas sistemáticas cuestionaban la legitimidad misma del método dogmático como forma válida de acceso al conocimiento espiritual.
Una vez que un individuo había aprendido a dudar metódicamente de las afirmaciones no fundamentadas, no había forma de detener este proceso de crítica racional en fronteras arbitrarias establecidas por conveniencia institucional. La duda auténtica era como un ácido universal que disolvía progresivamente todas las formas de autoridad irracional hasta que solo quedaran aquellas verdades que podían justificarse mediante evidencia directa y razonamiento lógico. Este proceso de disolución crítica no era destructivo, sino purificador. Eliminaba las supersticiones y ilusiones que obscurecían la percepción de la realidad auténtica, permitiendo que emergieran formas superiores de comprensión basadas en fundamentos más sólidos. La experiencia de este proceso era inicialmente desestabilizadora, pero eventualmente conducía hacia niveles de claridad y certeza interior que trascendían completamente las formas convencionales de seguridad psicológica. En las noches finales de su vida, cuando Ámsterdam dormía bajo las estrellas que había aprendido a contemplar, no como decoraciones celestiales, sino como expresiones infinitas de la sustancia única que constituía toda la realidad, Spinoza reflexionaba sobre el significado último de todo el trabajo que había realizado. El manuscrito de Cachemira había desaparecido físicamente de su estudio, pero su esencia espiritual había quedado destilada en una filosofía que podría servir a futuras generaciones como vehículo para redescubrir las verdades que había contenido. Pero Spinoza comprendía también que su obra representaba solo un momento en un proceso de evolución espiritual que se extendía mucho más allá de cualquier contribución individual. El segundo Jesús había sido uno de muchos exploradores de las posibilidades superiores de la conciencia humana, y él mismo era simplemente otro eslabón en una cadena de transmisión que se remontaba a los orígenes de la especie y que continuaría desarrollándose hasta que la humanidad hubiera realizado completamente su potencial evolutivo. Esta perspectiva evolutiva proporcionaba un contexto cósmico para los conflictos aparentemente irreconciliables entre tradición e innovación, autoridad y libertad, fe y razón que habían caracterizado la historia humana. Estos conflictos no eran accidentes históricos que pudieran evitarse mediante mejor planificación social, sino manifestaciones necesarias de las tensiones evolutivas que impulsaban a la especie hacia formas superiores de organización. La resistencia de las instituciones religiosas a la crítica racional no era simplemente el resultado de intereses materiales corruptos, aunque estos factores estuvieran presentes. Era también una respuesta instintiva de sistemas de organización que habían funcionado adaptativamente durante milenios, pero que estaban siendo gradualmente superados por formas superiores de coordinación social, basadas en principios más sofisticados. Esta comprensión evolutiva sugería que la transformación hacia formas superiores de espiritualidad y organización social era inevitable a largo plazo, pero que podía acelerarse mediante el desarrollo y diseminación de herramientas conceptuales que facilitaran procesos individuales de maduración espiritual. Cada individuo que lograba liberarse de la dependencia de autoridades externas contribuía al pool genético-cultural de la especie, aumentando la probabilidad de que futuras generaciones nacieran en entornos más favorables para el desarrollo de sus potencialidades superiores. Desde esta perspectiva, la preservación del mensaje del segundo Jesús en forma filosófica rigurosa representaba algo más que un ejercicio de arqueología intelectual. Era una contribución activa al proceso evolutivo mediante el cual la humanidad se liberaba gradualmente de las limitaciones que habían caracterizado las fases anteriores de su desarrollo.
El conocimiento de que Jesús había sobrevivido a la crucifixión y continuado evolucionando espiritualmente no era importante principalmente como hecho histórico, sino como demostración de posibilidades inherentes en la condición humana que podían actualizarse bajo condiciones apropiadas. La historia del segundo Jesús funcionaba como un mito arquetípico que revelaba el destino espiritual potencial de toda la especie. Pero la realización de este potencial no podía delegarse en salvadores externos ni posponerse hacia futuras encarnaciones o vidas posteriores. Cada individuo poseía aquí y ahora todas las capacidades necesarias para emprender el proceso de autoconocimiento que conducía hacia formas superiores de realización consciente. La única pregunta era si estaría dispuesto a pagar el precio en términos de esfuerzo sostenido y renuncia a comodidades psicológicas familiares. En este momento de contemplación final, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas de su estudio y los sonidos de la ciudad despertante llegaban suavemente desde las calles de Ámsterdam, Spinoza experimentó una certeza que trascendía completamente todas las dudas intelectuales que habían impulsado su investigación durante décadas. La verdad era más fuerte que todas las fuerzas que intentaban suprimirla. La luz de la conciencia despierta era más poderosa que todas las tinieblas de la ignorancia institucionalizada. El impulso evolutivo hacia formas superiores de realización humana era más fundamental que todas las resistencias que se le oponían. Estas no eran esperanzas piadosas ni optimismo filosófico abstracto, sino percepciones directas de la estructura misma de la realidad tal como se revelaba a una mente que había aprendido a ver más allá de las apariencias superficiales. Queridos compañeros, en esta búsqueda eterna de la verdad que nos libera, ustedes que nos han acompañado desde Buenos Aires, donde el sol del mediodía ilumina estas revelaciones, desde Madrid, donde la medianoche abraza estos misterios, desde México, donde el atardecer corona estos descubrimientos, desde cada ciudad del mundo donde la sed de autenticidad espiritual no conoce fronteras ni horarios. Ha llegado el momento de la invitación más importante de todas. Compartan este conocimiento con aquel amigo del alma que también busca respuestas más allá de los dogmas establecidos, deseándole bendiciones infinitas para su familia, porque cuando la verdad se comparte con amor genuino, se multiplica exponencialmente, creando ondas de despertar que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan en este momento histórico de revelación. ¿Qué hora marca su reloj mientras estas palabras penetran en lo más profundo de su ser? Porque todos somos parte de una sola conciencia planetaria que está despertando finalmente de su sueño milenario de separación y autoridad externa. El manuscrito de Cachemira había cumplido su función histórica al llegar a las manos del intérprete, que podía descifrar completamente sus implicaciones y preservar su esencia en formas conceptuales capaces de resistir los embates del tiempo y la censura. Pero su mensaje no se limitaba al pasado. Apuntaba hacia un futuro en el que la humanidad habría superado finalmente la necesidad de mediadores externos para su relación con lo divino. Ese futuro no era una utopía lejana, sino una posibilidad inmediata disponible para cualquier individuo dispuesto a emprender el trabajo interior que conducía hacia la libertad auténtica. Cada momento de conciencia despierta, cada acto de pensamiento independiente, cada experiencia de compasión genuina representaba una actualización de las potencialidades que el segundo Jesús había explorado en los valles de Cachemira y que Spinoza había sistematizado en las páginas de su filosofía liberadora. La revolución espiritual más radical no requería cambios en las instituciones externas,
aunque estos cambios seguirían naturalmente como consecuencias. Requería únicamente que suficientes individuos despertaran a la realidad de su propia naturaleza divina y comenzaran a actuar desde esa comprensión transformada. Cuando esto ocurriera, todas las formas tradicionales de autoridad basadas en el miedo y la ignorancia se disolverían espontáneamente, no porque fueran destruidas desde el exterior, sino porque se revelarían como irrelevantes para conciencias que hubieran desarrollado formas superiores de orientación interior. En el silencio luminoso que sigue a toda revelación auténtica, cuando las palabras han agotado su capacidad de señalar hacia verdades que solo pueden realizarse en la intimidad de la experiencia directa, permanece una certeza que trasciende todas las dudas y confirma todas las intuiciones más profundas del corazón humano. Somos mucho más de lo que las instituciones de control nos han enseñado a creer. Poseemos capacidades que apenas hemos comenzado a explorar, y nuestro destino evolutivo se extiende hacia posibilidades de realización que superan completamente las limitaciones que hemos aceptado como normales. El segundo, Jesús, vive en cada conciencia que se niega a ser domesticada por autoridades externas. Spinoza respira en cada mente que elige el rigor de la búsqueda independiente sobre la comodidad de las respuestas prefabricadas. El manuscrito de Cachemira se reescribe constantemente en la experiencia de todos aquellos que tienen el coraje de cuestionar todo lo que les han enseñado para descubrir por sí mismos qué es lo que realmente saben. La verdad no puede ser enterrada para siempre. La luz no puede ser extinguida permanentemente. La conciencia no puede ser aprisionada indefinidamente. En algún momento, que puede ser este mismo momento si así lo elegimos, la humanidad despertará completamente de su sueño de separación y autoridad externa para reclamar finalmente su herencia legítima como expresión consciente y creativa de la inteligencia infinita que constituye la esencia más íntima de toda la realidad. Esta es la promesa que resuena a través de los siglos, desde los valles de Cachemira hasta los laboratorios filosóficos de Ámsterdam, desde los manuscritos prohibidos hasta las conciencias despiertas de nuestro tiempo. La liberación espiritual de la humanidad no es una esperanza piadosa, sino un proceso evolutivo ya en marcha que cada uno de nosotros puede acelerar mediante la decisión simple pero radical de asumir completamente la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual. El reino de los cielos está dentro de nosotros, como enseñó el primer Jesús. La naturaleza divina es nuestra esencia más íntima, como demostró el segundo Jesús. La razón es el instrumento de nuestra liberación, como sistematizó Spinoza. Ahora nos corresponde a nosotros actualizar estas verdades eternas en las condiciones específicas de nuestro tiempo histórico, escribiendo con nuestras vidas el próximo capítulo en la historia infinita del despertar humano.